Su nombre, por favor. Yo soy Guadalupe Carreño, pertenecía a una cooperativa lechera, como cualquier otra cooperativa. Para hacer una cooperativa, según mi experiencia, se requiere la necesidad económica, que tengamos las mismas necesidades de un grupo mínimo 10 personas para formar una cooperativa. La cooperativa tiene que ser económica para empezar. Después se manejan otras áreas como es lo social o la educación o X. Pero lo más importante de una cooperativa es tener las mismas necesidades comunes para que sea negocio o benéfico para la persona y para su familia. Para empezar, como les digo, se necesita que sean 10 personas que tengan la misma necesidad. ¿Cómo hay que reunirlas? Pues promoviendo en la área donde uno vive. Y ahí se sigue avanzando, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues unir necesidades, ideas, pero primero hay que hacer la promoción que es una cooperativa. Enseñar a la gente qué es una cooperativa y qué beneficios nos pueden dejar. No hay de otra para empezar. Muy bien. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo empieza? ¿Usted era productor, microproductor de leche? Éramos... la necesidad que había en ese momento era que pues siempre se les paga más bajo el precio del producto lechero, ¿verdad? Entonces, como les digo, tiene que haber un beneficio. Cuando empezamos, en aquel tiempo la leche se pagaba, por decir, a peso. Entonces nosotros, al unirnos, pudimos eliminar un intermediario, y ese beneficio pues ya nos fue quedando a nosotros, desde luego. Sí, ¿y quién le pagaba peso? El lechero. La distribuidora de leche. No, cualquiera. En ese tiempo había la necesidad de eliminar un intermediario. Exacto. Ajá. Entonces ya buscamos precios en las queserías, en las distribuidoras más grandes. Automáticamente empezamos a ganar un tostón más. Ok. Y ese tostón pues ya nos quedó, de allí se acumula, pues se deja una cantidad de fondo y el beneficio viene directo. Es larga la historia porque hay que ir haciendo ahorros o fondos para seguir invirtiendo. Nosotros a lo largo de 2 años ya teníamos una camioneta, teníamos botes, teníamos alimento para nuestras vacas y también podíamos adquirir técnica a través de desarrollo agropecuario, que ya nos uníamos, teníamos una reunión cada semana y allí iba un técnico y nos explicaba cómo administrar, cómo beneficiar al ganado para que nos produjera más. Porque esa es la ventaja, no nada más es económica, sino, como le digo, tiene que ir avanzando. Pero primero hay que ver la necesidad económica. Ya después vienen otros beneficios. Sí. Ok, a ver. Bueno, entonces nos decía de la cooperativa Estrada. No, pues como le digo, mire, cuando se hizo la cooperativa, la gente de allí pues utilizaba lo más rudimentario que había para producir leche. Después, allí en la cooperativa aprendimos cómo se debe de manejar una vaca o un ganado. Además me gustaría que fuera a ver mi establo para que vea
Sí, y voy a para ir. platicarle en las condiciones que nosotros Y estaban antes. estábamos antes. Yo le platico a mis mismos muchachos que teníamos amarrados los animales en un mezquite y en tiempo de aguas, pues si hacía un lodazal. Y allí estábamos ordeñando y así entregábamos la leche, no sabíamos de otra. Sin embargo, ahorita tengo otras condiciones que aprendí pues en la cooperativa. Sí. ¿De qué año a qué año estuvo la cooperativa, me dijo? La cooperativa estuvo del 74 como al 80 y como unos 10 años duró, al 84. No es- ¿Y hubo hombres y mujeres o eran principalmente hombres? Eran hombres y mujeres. A ver, platíqueme de la participación de las mujeres. Bueno, en ese tiempo había dos mujeres que eran Productoras de leche. productoras de leche y estuvieron allí también. Una de ellas, eran dos mujeres que se llamaban Marías, una se llamaba María Patiño y otra María Chávez. Una de ellas ya se murió, pero participaban como cualquier socio. Y en tronas y todo. No había, o sea que ahorita hablan mucho de género, Sí. pero pues yo pienso que siempre ha habido participación de la mujer que quiera y aceptada por los hombres, pues no veo la diferencia. de las mujeres. Muy bien. Entonces se juntaron y estuvieron distribuyendo, ampliaron sus clientes. Sí, empezamos 10 y llegamos a ser 30 individuos En la en cooperativa la Estrada. cooperativa. Entregábamos la leche a Héctor Hernández, que ya se murió, Sí. y después ya, cuando se unieron todas las cooperativas, entregábamos la leche a ¿cómo se llama que está allá en la ciudad industrial? Se llama La Mesa, la empresa, Lácteos de México. Sí, ok, ya está, pues. Y pues ya éramos poderosillos económicamente y también aprendimos a organizarnos. Nada más que, como les digo, pues se requiere que siga habiendo gente que le interese la cooperativa, no el negocio. ¿Por qué cree que se haya desbaratado la cooperativa Estrada? Pues es que entran otros nuevos que lo que le buscan es robar. Sacar provecho individual. Ahí. Y eso a la gente genera desconfianza. No, pues ya se empiezan a salir. Y debe de haber quien siga, porque el que la inicia, pues ese nomás la inicia. Ya después hay. Sí, debe haber continuidad. Muy bien, de los logros, ¿cómo empezaron? Y me decía que después ya traían una camionetita. A ver, platíquenme esa parte de los logros. Bueno, mire, nosotros cuando empezamos aportamos por animal X cantidad. Entonces, y en las decisiones se votaba pues como forma democrática, ¿no? No importaba el que tuviera uno o el que tuviera 10 o 20, ¿no? En asamblea. En una asamblea. Y se tomaba el voto individual, o sea, parejo. Por socio. Por socio, no importaba por acción o no tenía nada que ver. que tuviera 3 vacas o 10 vacas, no. O una. ¿Y ese aprendizaje colectivo qué le pareció? Muy bueno. A ver, platíqueme un buen ejemplo. Muy bueno. ¿Qué hicieron así de interesante en ese aprendizaje colectivo? Pues la cuestión es que hubo mucha relación entre los socios y también se entendió porque había gente que no estaba de acuerdo con uno, ¿verdad? Sí. O sea, hay que saber, y ya colectivamente, pues de allí surgieron muchos que con el tiempo fueron delegados de la comunidad, ¿verdad? Y se desarrolló que también había que darles escuela a los chavos, porque había muchos que no les daban. Y gracias a la cooperativa y al aprendizaje, pues se avanzó. Se trabajó más de manera colectiva ahora con la comunidad. Ajá. Es lo que me dice. Exacto. Entonces pudieron poner esta gente que participó en la cooperativa, escuelas, y qué más hicieron de manera colectiva. Pues no se hizo mucho, es muy difícil, pero sí
sí se les metió más que todo en la mente. Se aprendió. Entonces una preocupación más por pensar colectivamente que individualmente. Exacto. Sí, así fue como no logramos mucho, porque para lograrlo se necesita que no hubiera desaparecido. Sí. O que hubiera estado más tiempo alguien como usted o usted. O que hubiera seguido otros con mejores ideas. Con mejores ideas, sí. Pero bueno, la ambición es lo que puede romper una cooperativa. Sobre los productos, ¿nada más se dedicaron al leche o también les enseñaron a hacer quesos y otras derivadas? Bueno, sí nos enseñaron, lo que pasa es que pues no, había que avanzar, porque hicimos ya a nivel grupos de todas las cooperativas, hicimos una fábrica. A ver, platíqueme eso. Pero no funcionó. Oh, okay. A ver, platíqueme eso, pues. No, es que la fábrica la patrocinó Desarrollo Agropecuario. Entonces ya habíamos puesto que íbamos a hacer 10 socios, porque nadie quería. Pero como era dinero de Desarrollo Agropecuario, dijo, no, yo necesito 100 socios. Y entonces yo dije, yo no. ¿Cómo quiero que sea así? Ya sé, porque esos eran los del dinero. Sí. Le dije, no, yo aquí muere. Ya la fábrica estaba hecha y todo, nomás no. ¿Quién se quedó con la fábrica? Eso sí ya no sé. Pero ya estaba hecha y ya todo. estaba todo hecho. Inclusive venía uno de México que también era socio, que al último se fue a estudiar a Francia, de quesos pues. Sí. Y él fue el que hizo todo eso. Pero lo que ya después tengo entendido es que esa fábrica la echaron a funcionar, pero no funcionó, la cambiaron a La Moncada, tampoco funcionó. Y pues sepa la bola. Eso ya nomás yo lo sé de los mismos que dicen. Que luego vienen aquí a platicar conmigo, que estaban dentro de... Pero estaba bien la idea, ¿no? ¿O qué? Era muy buena. Pero ¿qué es lo que no le gustó para que pueda haber dicho no? No, pues es que no le digo que dijeron... No, 10 socios ya estábamos, aportamos y todo, un fondo. Sí. No el valor de la fábrica, no, pero nosotros aportamos un fondo. Nosotros vamos a echar a andar. El plan era vender quesos. Y pues que si querían otros entrar de socios, pues que le entran como socios. Pero de allá de México dijeron, aquí necesitamos que sean 100. ¿Aporten o no aporten? Le dije, no, pues ya este es un desgarriate, yo no salgo. Gracias, les digo. No. Sí, o sea, era mucho el compromiso para poca gente. Y para empezar, pues. Sí. Y yo digo que yo ya en ese momento vi que era ya más, para eso entran los resentimientos. Estaba yo metido ahí pues ya pusieron un presidente y a mí me relegaron y todo eso, pues yo me salí. No. Ese fue todo, hasta allí terminó mi historia. Mi historia como productor de colectivo. Ajá. ¿Qué otra cosa bonita, aparte de la escuela, aparte de la experiencia con todos, tuvo con las señoras, con los... Bueno, pues es que conoce uno, pues conocimos toda la región, a los socios de otras cooperativas, íbamos, o sea que ya a nivel grupos nos reunimos cada mes en una comunidad. Había pues La Moncada, Parra allá en Cortázar, Tenapaseo estaba La Palma, así en diferentes, en San José el Nuevo. Entonces nos reuníamos en eso, pero ese ya era a nivel grupo, nomás nos reuníamos los directivos. Y eso le gustó mucho. Estaba muy bonito. Y sabía ya organizar mesa y todo lo demás. Todo, ¿no? Pero necesitamos asesores. La gente necesita asesores, pues no estamos impuestos a cómo funciona una cooperativa, o un grupo, o una sociedad. Para eso hasta ahí cómo se forma un grupo, pues hay que leer. ¿Cuál es la función de un presidente? ¿Cuál es la función de un secretario? ¿Qué archivos tienes que llevar? A ver, por lo que me estás diciendo, ¿había mucha gente del campo que no sabía leer? Bueno, los que empezamos ahí, casi la mayoría sabíamos leer ahí, más o menos. No estábamos preparados, nadie estaba preparado.
pero sí sabíamos leer y escribir. Pero había otros que no. Había algunos que no. Y es importante estar informado, tener conocimiento. Sí, porque en eso se necesita que estén también más o menos informados, porque se va rotando las funciones, ¿verdad? Por ejemplo, cada año hay que cambiar de directiva, entonces pues, la gente tiene que irse preparando, ¿verdad?, para tomar una función que le va a corresponder. Pero año con año, ¿a poco usted cambió? ¿Cuántas veces cambió? Yo fui un año, ya después fueron otros. Pero usted seguía siendo el promotor, el papá pues de esta cooperativa. Yo les ayudaba. Ok, y tenían mucha confianza con usted para decir cómo hacer las cosas. Sí, pero ya cada quien cumplía su función. Usted fue representante de las cooperativas de la región. A ver, platíqueme esa experiencia. Bueno, lo que le digo es que las cooperativas ya a ese nivel, pues se llamaban centro campesino, ¿no? Entonces, había fondos, ¿verdad? Había que comprar en grandes volúmenes alimento y distribuirlo. Todo eso generaba utilidad, que la misma gente estaba de acuerdo en dejar. Ese dinero se quedó, quién sabe, yo no supe. Sí, los fondos comunes, ¿para qué los aplicaban? Los fondos, bueno, pues para comprar. ¿Pero qué compraban? Pues alimento. Para la gente, pero aparte no tenían para ayudar. Para prestar. A ver, eso, platíqueme. Bueno, había, según lo que hubiera de fondo, pues si alguien necesitaba, pues se le prestaba X cantidad de dinero. ¿Con intereses? No. ¿Y la gente era responsable, era madura, o todo el mundo quería siempre que le tuvieran pedido? No, en ese tiempo que yo estuve era buena gente. Sí, todo el mundo pagaba. ¿Qué recomienda usted para que funcionen las cooperativas? Pues hay que organizarse. La organización es para crecer. Si no hay organización, no puede uno avanzar solo personalmente. Pero, pues como le digo, se necesita que haya una necesidad en común, si no, no. Ese es el punto de partida. Ese es. La necesidad y la organización. Ajá. Primero la necesidad, si no hay necesidad nadie le va a hacer caso. Entonces, el grado de compromiso tiene que ver por la necesidad de la gente. Y la gente se anima ya cuando las cosas están organizadas, se ve que todo está bien hecho, que no hay malos manejos. Hay que estar informando. Y hay que estar informando. ¿Cómo informaban ustedes? Pues en las reuniones, nosotros nos reuníamos cada 8 días. En esas reuniones pues había que daba sobre técnica, daba información, ¿no? Pues que tenemos tanto, tenemos pensado comprar esto, como ven, ¿verdad? Y así, en beneficio pues de todo. Entonces había este fondo, por ejemplo, en la leche en ese tiempo pues se dejaba pues que 20 centavos por litro. Aparentemente no era una gran cantidad. Ya teníamos gente que trabajaba para la cooperativa, había que pagarles. Pues era el que manejaba la leche, pues que eran de los mismos que nosotros, esos ya ganaban. Entonces, pues le digo, es cuestión de... Primero, como le digo, hay que organizarse. Si no hay, no hay. Si no hay organización, no se puede. No hay. Estamos de acuerdo. Bueno, don Lupe, yo le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. No hay de qué. Estoy para servirles. Eso.